Cordial saludo, les habla el estudiante Jonathan Rincón de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión mostraré la implementación de dos circuitos con el fin de dar la solución al problema planteado en la materia proyecto de grado. A continuación leeré lo que se había planteado inicialmente, entonces que se propuso diseñar e implementar un circuito que simule las señales neuronales y visualizarlas en actuadores con el propósito de no requerir consentimientos para la experimentación con humanos y así trabajar de manera simulada el procesamiento digital de estas señales EEG, y así corregir errores, con el objetivo que para futuras investigaciones se tenga un contexto claro de cómo trabajarlas, implementarlas de manera real, ya conectando electrodos y realizando, digamos, la simulación. Esto con el objetivo de trabajar esas señales y hacerlas mover en manos o prótesis, en manos robóticas. Como se ha evidenciado en el proceso de la solución del problema planteado, se realizaron dos circuitos, de los cuales en uno se puede visualizar mejor la solución, que es el circuito número 2. En esta imagen es el circuito número 1. Sin embargo, se mostrará la implementación de los dos. Aquí a continuación voy a mostrar el circuito número 1. En este circuito se aprecia la implementación del circuito usando el PIC 16F4550, en el cual se trabajó con un voltaje de alimentación de 5 voltios. Se usaron 8 pines del microcontrolador desde el 33 al 40. En este integrado fue necesario pasar el código mediante un circuito de programación de PIC al formato .exe. Recordemos que este era nuestro código y para poderlo pasar se tuvo que utilizar este circuito para poder pasar los datos o la programación a este PIC. Seguidamente se conectaron los pines al conversor digital, el DAC 0808, el cual trabaja también con un voltaje de alimentación de 5 voltios. Este circuito permite pasar ese vector de la señal neuronal. El vector es este. Es una muestra, es una señal con 256 muestras. Entonces permite pasar ese vector a la señal neuronal a de digital a analógica, como se apreció anteriormente en la simulación en Proteus. Posterior a eso, se conectó a la salida del amplificador operacional LLF351, aquí está, con el propósito de visualizar mejor la señal EEG. Es de mencionar que se conectaron dos reguladores, aquí los vemos, los reguladores 7805. Frente a esto, pues lamentablemente no se logró apreciar la solución de manera acá implementada, ya que no se contó con un osciloscopio. Sin embargo, en el circuito 2 se puede visualizar mejor la solución. Este ya es el circuito 2. Como se observa, se trabajó con un microcontrolador, el Arduino Uno, el cual trabaja con un Atmega 328P. En este se logró, se cargó la programación requerida para su visualización. Aquí tenemos el código que se trabajó. Voy a minimizar esta parte. Listo. Aquí apreciamos el código con el que se trabajó. Se hizo un vector con 256 muestras de la señal fisiológica EEG adquirida en PisionEG. Es una base de datos de señales fisiológicas. Esta se trabaja, trabaja con una frecuencia de muestreo de 5 milisegundos. Bueno, en el Arduino se trabajó con dos pines digitales, el pin 12 y el pin 13, en el que se declaró una condición. Aquí tenemos la condición que cuando el dato de la señal neuronal se encuentre superior a 50, se encienda el LED rojo, y cuando la señal sea menor a 6, se encienda el LED naranja. Entonces, como tal, esta es la programación. Tenemos aquí el vector, la declaración de pines,
y los datos, los 256 datos con los que va a trabajar. Para la visualización, aquí tenemos los dos LEDs. Tenemos el LED rojo que sale del pin 13, aunque aquí también lo podemos visualizar con el LED que trae incorporado el microcontrolador. Y aquí tenemos el otro LED en el pin 12. Entonces, para apreciarlo, los datos también se pueden visualizar mediante la interfaz de Arduino. Anteriormente pues no se logró por el osciloscopio. Entonces, inicialmente podemos apreciar los datos vamos aquí a herramientas y vamos a ver cómo está trabajando la señal en tiempo real. Entonces vamos aquí a monitor serie y nos va a mostrar en tiempo real todos los datos que está tomando el vector. Y los vamos aquí a visualizar cuando el dato de la señal neuronal sea mayor a 50 se encienda un LED, o cuando sea menor a 6 se encienda el otro LED. Aquí también podemos visualizar la señal en tiempo real, la señal neuronal. Vamos aquí a herramientas, le damos aquí a Serial Plotter. Y aquí nos muestra la señal con la señal de 256 muestras. Entonces, esto permite que con proyectos más avanzados se pueda trabajar con estas señales neuronales para hacer mover, por ejemplo, una mano robótica. Sin embargo, pues esto requiere de un adecuado procesamiento digital de señales. Ya se ha trabajado en MATLAB o en Python, y la identificación de patrones, incluso trabajar con inteligencia artificial, máquina inteligente, para lograr los movimientos. Pues aquí no se implementó con la mano porque ya requiere de movimientos, velocidad. Y aquí, bueno, ya para finalizar, pues mostraré aquí cómo se aprecia esa señal. Esto nos permite mostrar, digamos, esos impulsos cuando llega a ese valor, a ese dato, a estos picos o a esto. Entonces ya se puede empezar a trabajar con esta señal. Como tal, esto es todo. Muchas gracias.